Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Volvemos a decir que un disco conceptual es un disco que tiene una narrativa de principio a fin, aunque a veces hay ciertas excepciones, a veces son canciones sueltas que no entran dentro de todo ese conceptual. Pero bueno, vamos con uno de los discos que también aparecen en este libro del que os hablaba al principio, discos conceptuales, 150 títulos imprescindibles de Alberto Díaz y Xavi Martínez, y es que el disco del que os voy a hablar ahora también aparece en este libro. Creo que solo aparecen dos discos en castellano, que son uno de Miguel Ríos, que hablábamos anteriormente, y este siguiente disco que es Los planetas, una semana en el motor de un autobús. Vamos a ello, vamos a acercarnos un poco a lo que es el disco, y es un disco pues de 12 canciones que la verdad, pues probablemente vamos a decir aquí ya la primera burrada, que probablemente es el primer disco en el que a Jota se le entienden más o menos las letras, y justamente es probable que sea porque el mensaje que quiere transmitir en este disco es más importante que en anteriores álbums de la banda. La verdad es un disco, y voy a citar textualmente de una reseña que leí hace poco, que es un disco conceptual en el que se habla del fracaso vital de una persona que no sabe qué hacer tras una ruptura con su pareja. El relato de una semana en el intento de reconstrucción sentimental de una persona. Pues bien, esta semana es dentro de un motor de autobús que da vueltas, que nos lleva por turbulencias de todo tipo, y que la verdad pues habla del sentirse solo, del levantarse por las mañanas, del meterse todo tipo de drogas en el cuerpo para ir sobrellevando esta situación. Habla de la nostalgia, habla del echar de menos, habla del perdón, habla de un montón de cosas, y habla de mucha fiesta, ¿vale? O sea, habla de muchísima fiesta en este disco también, y es un disco muy interesante, la verdad. Tiene un sonido, a mí, ya os digo, mis canciones favoritas de Los Planetas, sin ser yo tampoco un gran fan, están aquí. Alguna como Segundo Premio, La Copa de Europa, me parecen auténticas barbaridades. Toxicosmos o Cumpleaños Total, que es una de las más famosas, son temazos también, y la verdad también otro disco increíblemente recomendable para cualquier fan del pop rock alternativo nacional, y es que pues Los Planetas pues son el papá o la mamá de mucho del rock, del pop rock alternativo que escuchamos ahora mismo aquí en España. También es el primer disco en el que se incorpora Eric, el batería, y yo creo que le da una contundencia al sonido de Los Planetas bastante importante. Eric, recordar que es el ex batería de Lagartija Nick, y que es uno de los mejores baterías que tenemos aquí en el panorama nacional, y la verdad, pues bueno, también, como os digo, disco bastante interesante y disco muy tortuoso, la verdad, de tocar fondo. Es un disco de tocar fondo. De hecho, si conocéis el disco, si ya lo conocéis y queréis ahondar un poco más en este disco, dejo ahí justamente al lado el libro Una semana en el motor de un autobús, la historia del disco que casi acaba con Los Planetas, escrito por Nando Cruz, y que bueno, os recomiendo si queréis ahondar todavía más en este disco que como os digo, mínimamente os puede interesar. Os vamos a poner nuevamente una canción, en este caso vamos a escuchar Segundo Premio, grabado directamente en el Contemporánea de 2007. Disfruten. Pues tenemos ahí a Loud Music diciendo que qué mal sonaban en directo Los Planetas a principios de siglo. Tengo tantos recuerdos de bolos pésimos. Recuerdo un Zorro Rock en Extremadura de flipar.
Voy a decir una burrada que a lo mejor ya empiezo a tener haters y todo, aunque me escuchan cuatro gatos por ahora por aquí, pero es que igual los planetas no han dejado de sonar mal en ningún momento. Yo los he visto pues 3 o 4 veces en directo y alguna de ellas de verdad que quería, o sea, una de ellas fue aquí en el noroeste pop rock, en la playa de Riazor de A Coruña, y la verdad es que quería meter la cabeza en la arena, o sea, no me estaba gustando nada el concierto. Y ya te digo, Los Planetas, pues tengo muchas canciones o unas cuantas canciones que me gustan, pero no acabo de conectar al 100% con esta banda. Y es una bandaza, ¿eh? O sea, tiene cosas súper guays, pero J afina como afina, vamos a decir. Y a veces el sonido, pues es eso, es bastante paupérrimo. De hecho, yo creo que probablemente, yo no los vi muy al principio, ¿eh? Yo los vi ya en los últimos 10 años, 15 años. Pero igual a lo mejor parte de culpa de cómo sonaban de mal al principio, o sea, parte de culpa de la mejora, de que sonaban mal y empezaron a sonar mejor, es de Carlos Hernández, que empezó a ser su técnico de sonido, que Carlos Hernández es un productor del que ya hablamos aquí en el Twitch alguna vez y del que tengo programado hacer un monográfico, que probablemente es el mejor productor en cuanto a si quieres distorsión de guitarras en tu producción, si te gusta la distorsión y si te gusta, como él lo llama, la zurra, pues Carlos Hernández es tu hombre. Es decir, si te gustan esas guitarras distorsionadas, llama a Carlos Hernández y que te grabe él el disco. De hecho, a Los Planetas les creó el estudio de grabación que tienen actualmente y en el que siguen grabando ellos, y lo creó Carlos Hernández. O sea que, bueno, pues eso, A Loud Music dice, sin duda Carlos es Dios, Carlos Hernández y Santi García los mejores. Santi García, productor de por ejemplo, Calavento actualmente, un jefe del hardcore y de todas estas cosas brutal, y que es eso, o sea, si te gusta el rock y estás pensando en grabar un disco, gástate las pelas y coge a estos productores porque vale muchísimo la pena. O sea, es que sacan auténticas barbaridades, y además Carlos Hernández por las redes sociales te promociona a tope. O sea, graba un disco contigo y si le gusta lo que estás haciendo, te promociona, pero a topísimo, como te digo. Pues nada, esto eran Los Planetas, una semana en el motor de un autobús, y nos vamos a ir ahora a probablemente el disco conceptual más importante a nivel nacional, o para mí uno de esos discos que lo cambió todo, que es el Adelante Bonaparte de Standstill. Es una barbaridad este disco, ¿vale? O sea, es un triple CD, para que os hagáis una idea. O sea, es una cosa complejísima, una historia muy tocha, muy gorda, muy compleja en algunos momentos, y que además trata muchísimos temas de la vida, de cómo debemos afrontar la vida ante ciertas hostias, para que no nos vamos a engañar. Bueno, se divide, como os digo, en 3 CDs. Uno se llama Algunos recuerdos significativos de B. B es Bonaparte, lógicamente. El segundo disco se llama B, pasa de querer comerse el mundo a esconderse en una pequeña parcela. Y el tercer disco se llama El corazón de B despierta. Bueno, y por cierto, se llama Adelante Bonaparte, una fábula circular, ¿vale? El entre paréntesis, una fábula circular, es fundamental porque el disco es circular. Es decir, empieza con una canción y acaba con esa misma canción, con un mensaje completamente diferente, sonando esa canción diferente y hablando de algo, entre comillas, diferente, pero muy ligado a lo que estaba pasando en esa primera canción. Básicamente, y sin entrar en grandísimos spoilers, pues bueno, saludos a Escuadrón Capuchón también, que nos saluda por ahí, muy buenas. Pues Adelante Bonaparte probablemente es el primer paso adelante de Enric Montefusco como compositor, en el que toma las riendas un poco del grupo. Anteriormente tienen un trabajo que es también increíblemente espectacular, que es Viva la Guerra, que probablemente también otro disco que es un punto de inflexión en todo el pop rock nacional que hay ahora mismo, y que yo creo que, pues eso, discos que lo cambiaron todo y que cambiaron el concepto de todo. Standstill, desgraciadamente, no tiene la fama y la repercusión que realmente se merecía, ni ahora,
la tiene ni la tuvo en su momento, aunque era uno de los grupos más importantes. Era pues eso, increíblemente interesante. Bueno, Arjuen también nos saluda. Olimajo, ya te he fichado por aquí, muchas gracias por pasarte. Pero bueno, estamos hablando de Standstill, Adelante Bonaparte. Como os digo, vamos a entrar un poco en spoilers por encima, pero es que yo creo que a este disco le voy a dedicar un monográfico entero para contar bien la historia, pararnos en cada canción y hablar de qué nos cuenta cada canción, porque es brutal. Allow Music dice que soy más de Viva la Guerra. Sí, Viva la Guerra tiene los grandes temazos de Standstill, pero en cuanto a disco conceptual me parece esto un discazo increíble y una idea impresionante y de una profundidad y de un mensaje increíble. Pues nada, el primer disco, el que se llama Algunos recuerdos significativos de B, básicamente explora la muerte del padre de Bonaparte. Bucea en recuerdos familiares, en la infancia y la verdad termina completamente esperanzada el disco este. O sea, termina hablando de avanzar hacia adelante, que esta muerte no nos puede parar, de que tenemos que tirar para adelante, de que es importantísimo los recuerdos esos que hemos tenido, pero igual de importantes son los recuerdos e igual de importante es la vida que tenemos por delante. Y así es como acaba el primer disco. Además, en el momento de la muerte del padre, pues se queda como completamente en shock la persona, como cualquier persona le podría pasar cuando no te esperas la muerte de un ser querido tan directo y tan importante. Y después pasamos al segundo disco, que es ese momento en el que hablamos de avanzar adelante, de que quiere comerse el mundo. De hecho, se llama B, pasa de querer comerse el mundo a esconderse en una pequeña parcela, y justamente empieza hablando de escapar hacia adelante, como habla en la anterior canción, en la última del primer disco, y de repente hace la misma canción con la que acaba ese primer disco, hacen la segunda, que la vamos a escuchar además, vamos a escuchar una pequeña versión de ese Adelante Bonaparte 2, que es la segunda versión de Adelante Bonaparte, que de repente ese mismo mensaje de avanzar hacia adelante suena muchísimo más sombrío, muchísimo más con dudas, y así es todo ese segundo disco. Un protagonista que se siente solísimo, que ha perdido todo, que está en la más penumbra y auténtica oscuridad de su ser y de su existencia, y bueno, pues un segundo disco muy duro, muy duro y muy triste. Y después llega el tercer disco, que es El corazón de B despierta, y que sin embargo es muchísimo más esperanzador. Bonaparte, vamos a entrar otra vez en spoilers, pero bueno, pues afronta el descubrimiento del amor, el amor verdadero, ya no solo el amor de los primeros líos, las primeras, tus primeras cosas y demás con gente que al final no te marca, probablemente, y sin embargo, pues ese verdadero amor y la intención de formar una familia. Y de hecho la última canción, que de ahí lo de Una fábula circular, la última canción es casi idéntica a la primera, pero con un mensaje completamente diferente. La primera hablaba de cómo le llaman por teléfono y le dicen que su padre ha muerto, y la última canción del disco le llaman por teléfono para decirle que su hijo está naciendo. Me parece increíble el cómo unir la vida, la muerte, algo tan importante como tu padre o tu hijo, y cómo llevar todo eso a través de una historia. Y bueno, es que es alucinante. Este disco es impresionante y está súper inteligentemente escrito y pensado. Os voy a poner, como os digo, Adelante Bonaparte. Os dije 2 y es 1, pero es una versión acústica que hicieron Standstill, en la que aparecen todos los miembros del grupo por ahí, y bueno, impresionante este disco, importantísimo, como os digo. Sabes que esto es lo único importante. Sabes que no es lo mío suplicarte, pero ven.
pues esto era Delante Bonaparte de Standstill. Por cierto, se me olvidó poneros por aquí la portada del disco y el listado de canciones. Tenemos más de 15 canciones en esta Delante Bonaparte, una fábula circular y que la verdad, pues eso, tiene un prefacio, tiene un epílogo y tiene toda una historia que contar que es preciosa, la verdad. Nos vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca y solo vamos por menos de la mitad de los discos de los que quería hablar. Me estoy liando más de lo que pensaba. De todas maneras, si alguno de los que está viendo este directo le apetece hablar de algún disco conceptual o le apetece poner por aquí algún disco conceptual en castellano, en español, del que quiera mencionar, pues adelante. Igual lo conozco, igual no. Pero bueno, yo he escogido unos cuantos un poco variados y aquí estamos hablando de ellos. Pues como os digo, el siguiente es otro de los grandísimos discos que se han sacado en las últimas décadas en España, que es La Ley Innata de Extremoduro. Probablemente la mayor obra de Extremoduro para los fans. A lo mejor no tiene las canciones más míticas y más importantes del grupo, pero no sé, me parece un disco alucinante en cuanto a la producción, en cuanto al sonido, en cuanto a lo que quieren transmitir. Tiene unos arreglos, voy a decir neoclásicos, es decir, que parece que estamos hablando de algo orquestral. No sé, me parece, no sé, una ópera rock alucinante, o sea, pero increíblemente alucinante. De hecho, también me planteo hablar un día solo de este disco porque es impresionante. Bueno, es completamente, pues funciona como con movimientos, es decir, como en las obras clásicas, por eso también digo que tiene su punto de música clásica y su punto de orquesta y demás. Y es que empieza con una canción que se llama Dulce Introducción al Caos, después primer movimiento el sueño, segundo movimiento lo de fuera, tercer movimiento lo de dentro y cuarto movimiento la realidad. Y por último, una coda flamenca para finalizar que se llama Otra Realidad. Un ejemplo increíble de rock progresivo con música clásica, como os digo, canciones largas, canciones que van cambiando, se van modificando, que tienen estribillos, pues vamos a decir, ausentes o peculiares, digamos, y no es el típico disco que quiera venderte un single, para nada, absolutamente para nada, aunque lo pueda tener, pero no es eso, o sea, no. Además, los tiempos de las canciones, pues ya te digo, 7 minutos, 6 minutos, 11 minutos, otra de 7, otra de 5 y otra de 6, no son tiempos para que sean singles y suenen en la radio, digamos. Y además es conceptual porque, bueno, rascando entre las letras, aunque puedan parecer que no son plenamente conceptuales, pues puedes intuir que en todo momento realmente está hablando de una ruptura emocional, una ruptura que empieza con esa dulce introducción al caos en la que empieza a haber dudas, empieza a romperse la relación, empiezas a ver que todo puede caer en cualquier momento. Después un primer movimiento que es el sueño, que probablemente es ese momento en el que te quedas como en shock, que no te crees lo que está pasando, que has perdido algo, que no sabes muy bien hasta qué punto es real eso que has perdido y aún no eres consciente de todo lo que has perdido probablemente. Después lo de afuera, que es el despertar, el ver la realidad, el darte cuenta de lo que está pasando, de lo que hay a tu alrededor. Lo de dentro, el tercer movimiento, en el que empiezas a aceptar esa pérdida, en la que empiezas a asumir lo que está pasando y te empiezas a enfrentar a tus propios miedos. Y después un cuarto movimiento, la realidad, que es eso, es ya aceptarlo. La persona a la que quieres no va a volver y tienes que seguir moviéndote hacia adelante. Y por último, pues una coda flamenca en la que, bueno, pues improvisan otro tipo de estilo musical y que, pues eso, la otra realidad, en el momento en el que hay otras cosas y igual puedes disfrutar del recuerdo y de lo vivido en aquella época. Como os digo, un disco súper interesante y a nivel producción es una auténtica barbaridad. Sencillamente, o sea, lo que hace aquí Iñaki Bojo, que es el guitarrista de la banda y el productor, es impresionante el sonido que logra sacar, y creo que también Robbie Iniesta, el cantante, letrista y compositor de todo,
es su trabajo más personal y más propio y que quiere rascar más cosas él mismo y que yo creo que es el primer paso hacia su carrera en solitario, además. Como os digo, discazo, impresionante. También os voy a poner un poco un trozo de una canción que no son ni siquiera ellos, es una banda de versiones que se llama Extremo Duro Sinfónico, que creo que no es ni siquiera de España, pero bueno, os pongo Dulce Introducción al Caos para que escuchéis un poco de la canción y veáis lo que os estáis perdiendo si no habéis escuchado la ley innata de Extremo Duro. Canción de que el tiempo no parará, donde nunca pasa nada. Bueno, pues como os decía, esto es Extremo Duro, es la ley innata, otro disco conceptual impresionante de principio a fin y que la verdad recomiendo desde aquí que le deis una escucha porque es una barbaridad de disco. De hecho, ya os digo, o sea, estoy hablando de que de Standstill a lo mejor hago un monográfico, de que Extremo Duro a lo mejor hago un monográfico, de Standstill de Adelante Bonaparte y de Extremo Duro de la ley innata concretamente. Y del siguiente disco creo que también puede ser que acabe haciendo alguna cosa porque es uno de los discos de mi vida, la verdad. Love for Lesbian, 1999, o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna. Un disco que, como veis, tiene un título largo, donde los haya, y que bueno, para mí fue un disco a nivel personal que me marcó una barbaridad. Me impresionó y podría estar horas hablando de este disco, pero es que es un disco increíble a pesar de que es un disco que podrían ser singles completamente separados y que funciona perfectamente en un formato comercial y que voy a encender esta luz para que me veáis un poquito mejor, me veáis un poquito la luz ahí y que como os digo que es un disco interesantísimo. A ver, ahí. Vale, un poco mejor de luz, que estábamos aquí en la penumbra ya, que se está nublando el día. Como os digo, Love for Lesbian, 1999. De hecho, es que voy a decir que probablemente es el disco que lo cambió todo en el mal llamado indie nacional. Es decir, el indie nacional... probablemente el grupo más importante actualmente es Vetusta Morla, pero en ese momento, en 2009-2010, a pesar de que Vetusta Morla lo estaba empezando a petar también, Love for Lesbian dio un paso de gigante y se posicionó completamente entre los grupos más importantes de este movimiento que se estaba dando, que como os digo, mal llamado indie nacional, porque ahora mismo pues hay muchos grupos que ya están con multinacionales que distribuyen sus discos de una forma completamente masiva y que llenan todo lo habido por haber. Pero en ese momento, en 2009, probablemente sí que estábamos hablando de que la mayoría de los grupos que había en ese momento y en esa escena eran completamente independientes o prácticamente independientes. Love for Lesbian era uno de ellos y Love for Lesbian se marcó un disco en el que se cuenta nuevamente la historia de una ruptura emocional, pero de una manera tan cinematográfica, tan bonita, tan visual, tan que completamente en las letras te puedes imaginar lo que está pasando, la escena concreta en la que está teniendo lugar esa situación que se está dando en la canción, que me parece que Santi Balmes hizo un trabajo de escritura descomunal. Sí que es verdad que Santi Balmes en todo momento siempre ha tenido este carácter cinematográfico en sus canciones y en sus composiciones, y de hecho estoy convencido, y algún día hablaré de esta teoría, que sus dos siguientes discos, Los días no vividos y El poeta Halley, son también discos conceptuales, aunque pueda haber alguna canción que se sale un poco de esto de disco conceptual, pero creo que también son discos conceptuales. Pero este es mayúsculamente conceptual, hasta tal nivel que, pues, si nos fijamos aquí, lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor, ahí. Vale, el disco habla de 1999, pero desde la perspectiva de 2009, es decir, una década después me voy a poner a hablar de
me voy a poner a hablar de esta historia, de esta relación que tuve en 1999, que tuvo, en teoría, Santi Balmes, vamos a creer que es real, y, y eso, y es un disco que habla desde que se conoce la relación hasta que rompe en la canción, en el corte número 9, que es 1999, que es en el momento en el que rompe la pareja, y después todas las siguientes canciones es ese momento en el que la persona trata de reubicarse dentro de sí mismo, dentro de su propia, encontrar su yo otra vez, más allá de la pareja, y me parece un disco, bueno, tremendo, tremendo. Hay canciones que, pues para mí, a lo mejor ya no han envejecido regular, incluso a lo mejor por el hecho de que han sonado tantas y tantas veces, como Club de Fans de John Boy, que es una canción que ya la tengo muy cansada, y creo que ellos también, la verdad, porque han incluso en los conciertos acaban tocándola de otras maneras, porque yo creo que ya les aburría tocarla de la misma manera siempre, pero como os digo, es un disco interesantísimo, y de hecho esta canción, esta primera canción, que es Club de Fans de John Boy, es cuando la pareja pues queda por primera vez para ir a un concierto de un grupo que no conoce mucha gente, y la persona que está yendo a ese concierto, o sea, la persona protagonista, no le gusta John Boy, que es el personaje este, y es como lo acaba amando. Y a mí me pasó una cosa parecida cuando fui al concierto de Love for Lesbian por primera vez, que yo iba como, bueno, con la ceja un poco subida, y me acabaron convenciendo muchísimo, y me pareció un directo descomunal en aquella época. Y bueno, como os digo, hay dos canciones que son de 2009, o sea, que son la visión del protagonista en 2009, que la primera es Allí donde solíamos gritar, en la que se acuerda de esa relación y empieza a reflexionar sobre ella a lo largo de todo el disco, y 2009, una canción en la que habla justamente de que hay que tirar para adelante, hay que avanzar, y que aún están rotas muchas ventanas de esa relación, y que no está del todo superado, porque fue algo súper importante en su vida. Como os digo, Love for Lesbian, 1999, un disco impresionante del que también vamos a poner un trocito de canción rescatada de los conciertos de Radio 3 de la 2, por aquella época además, o sea, veréis a los integrantes de Love for Lesbian bastante cambiados de cómo están ahora. Solo vamos a poner un poquito de la canción, de hecho la vamos a avanzar ya un poco porque es bastante larga, pero espero que la disfrutéis. Y a subir al taxi, mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando esquivo en la ventana, que será cierto jamás. Bueno, pues esto es 1999 de Love for Lesbian, temazo brutal, que se te erizan los pelos por todos lados, la verdad, una canción increíblemente emocional, y ya os digo, otro disco conceptual de los que estamos repasando hoy aquí en Turbulencias Quack. Y que ya os digo, los que estáis escuchando, si se os ocurre algún disco conceptual en español que se os venga a la mente, pues podéis ponerlo por aquí por el chat, estaré encantado de comentarlo, si es que lo conozco, claro está.